Bienvenidos a MJ Helping, un especial que os prometimos hace tiempo. Por cierto, es la hora del coche fantástico. Dijimos de hacer una versión 2.0 y mejorar la anterior que hicimos con unas piezas que hemos adquirido últimamente, ¿vale? Así que sin más, vamos a enseñároslo. Bueno, gente, aquí tenemos unas láminas que vinieron en la suscripción premium de Kit. Ahí podéis ver al equipo Devon, Bonnie y Michael Knight con un kit descapotable que esperemos obtener algún día, es difícil. Y seguidamente un póster icónico de Knight Rider, Michael Knight y Kit atrás. Y como no, ahí tenemos a Kit en el desierto, ¿no? Una foto muy bonita. A continuación tengo aquí algo muy antiguo. Me lo regaló Tinchu y mi mujer, Tinchu, el de Soluciones Informáticas. Podéis ir a verle, ¿vale? Son unos cómics a todo color del coche fantástico. No está acabado, todavía nos faltan conseguir algunos. Creo que uno o dos nos quedan. Y muy bonito. Mirad, gente, lo que era antiguamente. 150 pesetas. Vamos, menos de €1, ¿vale? Pues nos faltaría el único, el 6, ¿vale? El número 6, los demás los tenemos. Si alguien lo quiere regalar, ya sabéis, solamente tenéis que poneros en contacto con MJ Helping, ¿vale? Son las cajas coleccionistas de todos los fascículos, exactamente 110, ¿vale? Y aquí tenemos sus respectivas carpetas coleccionables, etcétera, ¿no? Son 4, están distribuidas con sus respectivos fascículos, ¿vale? Y esto sí fue un regalo de Mimi. Mirad lo que tengo aquí, como oro en paño, 50 pesetas de las antiguas pesetas, el álbum del coche fantástico. Mirad qué maravilla. Si esto no es un objeto de coleccionista, obviamente no está. Es de lo mejor que me ha conseguido, porque estas cosas nuevas son imposibles, ¿vale? Nos falta algún cromito que otro también, que estamos en ello. Escenas míticas, personajes míticos y bueno, aquí no podía faltar nuestro kit, ahí. Michael Knight, Bonnie y bueno, un montón de escenas alucinantes, ¿verdad? Muy bonito. Tenemos que seguir buscando los cromos. Mirad este kit, que es el que yo y Mimi nos gustaría encontrar en descapotable, es muy bonito también, ¿vale? Entonces, bueno, este sería más o menos, fijaos la propaganda de aquellos años del pegamento. Esto es lo que queríamos enseñaros. También os quería decir que hace 42 años se lanzó el coche fantástico en 1982 en Estados Unidos, ya hace 42 años. Bueno, tenéis que hacer caso al cartelito, ¿vale? Otro de los regalitos, gente, que obtuvimos con la colección fue esta matrícula, que está hasta plastificada, supuestamente del coche fantástico original. La medida, las letras y todo, no es que se le hayan quitado al coche que lo hizo, ¿no? Y es de aluminio, California Knight. Mirad qué bonita. Hay 3 matrículas en el coche fantástico, pero tenemos la más emblemática, ¿vale? Luego otros regalitos. Aquí tenemos al enemigo de Kit, que es Car, ¿verdad? Fijaos qué bonito también, muy bien hecho. Con su escáner, con la franja gris y todos los detalles que también tiene por dentro. A ver si la cámara lo puede ver, el volante sobre todo, y con sus ventanas del techo. Sus ventanas de arriba es igual que Kit, pero es malo. Pues ahí tenemos otro de los regalos de la suscripción del coche fantástico. Obviamente el kit, nuestro kit original, el bueno. Mirad qué bonito también, muy bien detallado. Las ventanas, prácticamente se puede ver el volante, mirad qué bonito. Por aquí arriba, los asientos.
el maletero, su matrícula está muy detallado, muy detallado. Es una escala, creo que es 1.32, sí, es 1.32 me parece, ¿vale? Y no podíamos dejar tampoco los más chiquititos. Es tuneado, este kit era este azul, ¿lo veis? ¿Era azul? Bueno, pues yo lo pinté de negro y le di el escáner y todo para convertirlo en un kit original, ¿vale? Es un Hot Wheels. Esto es una fricada mía. Fricadas tiene que haber, ¿vale? Luego tenemos un kit, vamos a decir, disfrazado para un espectáculo de fuego, ¿vale? Muy bonito. Es una escena que hizo en el Coche Fantástico, también de Hot Wheels. Y como no podía faltar la mayor transformación que a todos nos voló la cabeza. Ahí tenéis la foto en super persecución, mirad qué bonito. Qué bien hecho. Bueno, con el blister no sé si lo vais a poder... A ver, ahí lo enfoco un poquito. Ahí, ¿vale? Que está transformado súper aerodinámico para cortar el aire y bueno, ir a toda potencia, a toda velocidad, ¿vale? Este es el último. Una adquisición también que encontramos es el Knight Rider Concept de Hot Wheels, ¿vale? En 1.64, mirad qué bonito. Y cómo tenían ellos el concepto, cómo respetan el escáner en todo el morro. Ahí atrás también, la luz de atrás, fijaos qué bonita. ¿Vale? Ahí está. El concept de kit, que por cierto, próximamente dicen que ya se están poniendo a hacer una película del Coche Fantástico, ya veremos a ver. Este camioncito, esto era de Coca-Cola y Mimi y yo lo hemos tuneado, ahí podéis ver la pegatina del caballo, que es el sello de la Industrias Knight 2000. El camión del Coche Fantástico, incluido la cabina tractora, también con sus rayitas, con esas rayas características. El camión es precioso y le dimos este aire de, pues eso, del Coche Fantástico. Darle también, aquí también es decir que esto se abría. Y si entraría un kit, si os estáis preguntando si entraría un Coche Fantástico, un kit pequeño, sí entraría, ¿vale? Pero por amor al tiempo no lo vamos a poner. Fijaos qué bonito el camión, si no da el pego. Bueno, otro de los regalos de las suscripciones es esto, que es el corazón del Coche Fantástico, que es una power bank totalmente funcional, ¿veis? Para, pues eso, cargar el móvil, cargar los dispositivos, lo que queráis. De hecho lo utilicé en el hangar de Mazinger Z. Y una de las últimas adquisiciones es este coche tan mono, tan gracioso, y es un coche de construcción, de piezas de construcción. Tenéis el vídeo en el canal y ahí veis toda la construcción, que es muy muy entretenido y de verdad que valió la pena. Este coche también tiene vida propia. Vamos a quitarle el techo. Mirad por dentro, el ordenador, el kit, todo eso lo hemos construido nosotros. Y mirad aquí el frontal, con su luz, no podía faltar. Vale, venga, pues este otro coche muy muy chulo. Mirad la parte trasera, que bien está conseguida también. La matrícula también tuneada por Mimi, porque no lo traía nada, ni la matrícula, ni las pantallas, ni el kit, ¿vale? Ni el ordenador de kit. Entramos en caviar, como dicen los marisqueros, en caviar del bueno. Esta colección, que os lo vamos a enseñar ahora mismo, es una escala bastante complicada de tener, es 1.15. Principalmente cuestan bastante conseguirlos. De hecho, tuvimos ofertas que nos hicieron, que yo obviamente rechacé, porque es mi colección y no lo quería vender, ¿vale? Estos tres coches tienen bastante fidelidad, ¿vale? Es muy real. Estos coches, si me enfoca ahí la cámara, ¿veis que este agujerito de aquí? Estos coches iban a ser radiocontrol, pero decidieron hacerlos estáticos para mostrarlos como estáis viendo. Cada coche en el depósito tiene su voz.
Mirad esta maravilla. Este creo que es el que es complicado de conseguir. Mirad qué bonito los salientes. También habla. Y mirad cuando se transforma. Vamos a buscarlo. Atención lo que viene, gente. Ahí está, ahí está. Mirad. Modo super persecución, muy difícil de conseguirlo. Esto es joyita, esto es canela en rama. ¿Vale, gente? Y por último, pero no menos importante, el archienemigo del coche fantástico. Tenemos a Car. ¿Vale? Hace muchas cosas como Kit, pero la voz dicen que es el Darth Vader de los Kit. Fijaos cada vez que habla, el kit, el ordenador como cambia y el escáner. Sí, el escáner es verde. Fijaos el escáner. El escáner es el malo, o sea, es el del Car, que es el malo maloso. ¿Ves? Si os dais cuenta, habla lo mismo en modo super persecución que en modo normal. Solo que en modo super persecución, que también lo tiene, como que se va a transformar. Mirad el sistema de daños. Bueno, gente, y no nos podemos olvidar de la colección completa, las 4 temporadas, una caja por temporada, de nuestro querido Coche Fantástico con Michael Knight. Tenemos todo, las 4 temporadas completas. ¿Qué os parece? Mirad qué maravilla, y mirad esto. 4 discos que representan el cuadro de mandos del coche fantástico. Si quitamos los discos, bueno, gente, esperamos que os haya gustado nuestra colección, pero hemos dejado obviamente lo más importante para el final, el gran coche fantástico escala 1.8, que es prácticamente lo que más nos ha llevado tanto en tiempo como monetariamente, pero valió la pena. Así que os vamos a mostrar las cosillas que solía hacer y esos like, por favor, suscribiros al canal, compartirlo para que todo el mundo disfrute de esta maravilla. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000, le kit sécu. Bueno, gente, el coche fantástico. Aquí podemos ver el cuadro de mandos, la ventana que sube y baja aquí, fijaos, ¿vale? Mirad el cuadro de mandos. Ahí tenemos todas las luces, por delante, por detrás. Aquí la tapa de combustible para echarle combustible también se abre, mirad. Bueno, como hemos prometido, luces delanteras, luces traseras, luz interior. Mirad la matrícula, tiene aquí su lucecita, la matrícula, mirad mi dedo, ¿vale? Entonces lo empujamos un poco y
Ahí tenemos una diferente. Lo volvemos a empujar otro poquito. Tiene 3. Ahí la original. ¿Vale? El maletero os lo enseñamos desde aquí, que se ve muy bonito. Mirad. Con la tela, que también se puede recoger. Fijaos bien. Y aquí, para guardar cosas cuando se pincha una rueda, pero aquí no lo necesita porque la arregla él solo, ¿vale? Muy bonito, gente, los detalles. Cerramos aquí. Mirad cuando freno, ¿vale? Usando un pedal. Los 2 pedales. Ahí tenemos el techo. El techo se sube también, ¿vale? Mirad por arriba. Mirad, espera. Mirad, los asientos son abatibles. Si ponemos aquí podemos ver la parte trasera que deja los cinturones cruzados para que los veáis. Mirad. Qué auténtica locura, gente. Vamos a cerrar el techo. Las ruedas también giran un poco con el volante. Y aquí también gira un poco. Ahí, ¿lo veis? Ahora vamos a enseñar el alma del Pontiac Trans-Am, que es el motor. Esto hay que levantarlo un poquito de aquí. Mirad qué maravilla de motor. Con el escudo de Fundación Knight. De verdad que cada vez que lo abrimos o lo tocamos nos sorprende más, gente. Es que está espectacular. Mirad los detalles del motor, las luces, el cableado, todo, gente. Una pasada. 42 años del coche fantástico y lo queríamos celebrar con vosotros. Fue nuestra primera adquisición, nuestra primera gran maqueta, que la tenemos como oro en paño, guardada en su urna. Y no pasan los tiempos para kit de nuestro amigo Michael Knight del coche fantástico, del kit de nuestra infancia, ¿verdad? Que todos lo conocíamos, el coche fantástico, cada vez que salía, ¿verdad? En la televisión íbamos como locos a verlo, y hacerlo a esta escala ha sido un auténtico sueño hecho realidad. Para los fans del coche fantástico, esta maqueta es verdad que no sé si saldrá mucho más, pero también os la recomendamos, hay una guía sobre ello, vale mucho la pena, gente. El coche es precioso, está calcado al de verdad, tiene sus cosillas, como ya hablé en algún directo, pero la nostalgia puede con todo. Es decir, bueno, gente, mirad en el techo, en la parte superior veis 2 pilotos, ¿vale? Pues eso también son las luces que se enciende el kit, porque son difíciles de ver, pero la fidelidad y el realismo está ahí. Y ahora vamos a ver cómo baja los faros. Fijaos qué bonito, kit baja faros. 2, 3. Ahí se despide el kit del coche fantástico, gente. Nos vemos próximamente. Suscribíos y dar ese like tan alucinante a este super vídeo que hemos hecho. Nos vemos.